siguiente programa es para todos. Hola, un saludo especial para ustedes que a esta hora se conectan con nosotros. Gracias por estar atentos a este programa Al Derecho, un espacio de servicio, formación y orientación que realizamos desde la televisión comunitaria enfocado en esos temas de índole legal que se presentan en nuestra cotidianidad. Hoy estaremos hablando de derecho laboral, puntualmente de permisos laborales y calamidad doméstica. En esta ocasión nos acompaña el profesional Eugenio Sánchez Herrera. Eugenio es abogado de la Universidad de Antioquia con una experiencia de 5 años en litigio y lleva 19 años como inspector de trabajo en el municipio de Andes. Eugenio, gracias por acompañarnos en esta emisión de Al Derecho. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y ustedes saben que en lo que pueda estar a mi alcance y en lo que podamos servir desde el Ministerio de Trabajo para este programa que es importante para la audiencia, pues aquí estaremos tratando de resolver esas inquietudes que surgen a la gente en relación a estos temas de derecho. En esta emisión estaremos hablando de derecho laboral y quién más para abordar este tema que usted como funcionario del Ministerio de Trabajo. Iniciemos por abordar y explicarles a quienes nos ven esos derechos del trabajador. Bueno, digamos que los derechos del trabajador o los derechos que están derivados del contrato de trabajo, si bien no están muy explicados en el Código Sustantivo de Trabajo, podría entenderse que los derechos del trabajador podrían derivarse de lo que el Código Sustantivo del Trabajo sí trae bien especificado, que son las obligaciones del empleador. Pero para decirlo de una manera más sencilla, digamos que el derecho básico que tiene cualquier trabajador es su derecho a la remuneración, al salario. En cuanto a derechos económicos pues derivados de la relación o del contrato de trabajo, entonces sería el salario, el derecho a prestaciones sociales también reconocidas en la ley, es decir, las cesantías, los intereses a las cesantías, el pago de primas, el subsidio familiar y adicionalmente otros derechos muy importantes del trabajador que tiene que ver con la afiliación al sistema de seguridad social integral. Adicionalmente a eso, que son como entendidos o se entienden como los derechos así de primera línea, por decirlo de alguna manera, pues también existen otros derechos a que se les garantice ambientes de trabajo sanos y seguros, a que se les respete la dignidad humana, a jornadas acordes a la ley. Finalmente ese sería como un conjunto de lo que son los derechos de un trabajador emanados de un contrato de trabajo. En esta emisión del derecho nos estaremos enfocando en esos factores relevantes que es importante que las personas conozcan en cuanto a permisos laborales y calamidad doméstica. Definamos qué es un permiso y qué es una licencia. Bueno, entonces podríamos decir que dentro de esas obligaciones generales que están establecidas en la ley para el empleador, entre ellas están otorgarle al trabajador una serie de permisos. Esos permisos básicamente son permisos para ejercer el derecho al voto, cuando lo tenga que ser, permisos para ejercer una función pública si el trabajador fue designado para ello, permiso para atender licencias o comisiones sindicales, actividades sindicales, permisos para asistir a las sepelios de algún compañero de trabajo y lo que la ley también ha llamado así de manera general la grave calamidad doméstica justificada. Esos son básicamente
el Código Sustantivo del Trabajo trae establecido como los permisos que debe otorgar el empleador al trabajador cuando hubiere lugar a una de esas situaciones. Ahí está estipulada así de manera general la grave calamidad doméstica. Entonces son como los que uno pudiera decir que están reglados en la ley. Exactamente, usted menciona esas situaciones en las que el empleador debe conceder permiso, pero hay unos casos especiales o el Código Sustantivo del Trabajo menciona esos casos en los que el permiso es una licencia. Bueno, ahí sí, ahí hay una diferencia entre esos dos términos, aunque muchas veces suelen entenderse de manera indiscriminada, pues, uno de los otros. Uno podría decir que la licencia básicamente sí son otras situaciones más puntuales. Se habla, por ejemplo, de la licencia de maternidad, que es la licencia a la que tiene derecho la mujer trabajadora luego del parto, y también la licencia para el padre, también licencia de paternidad, lo que se llama licencia de Ley María. Podríamos hablar también de las licencias que se piden por parte del trabajador para otros asuntos, pues lo que se llaman a veces licencias no remuneradas, y los periodos de incapacidad, que si bien no son licencias, pues también son periodos en que no se presta el servicio y que está justificado que el trabajador no se presente a su sitio de trabajo. Eugenio, estas licencias y estos permisos que hemos mencionado y las diferentes situaciones en las que se dan, ¿aplican de igual manera para el sector público y privado? No aplican de manera idéntica, pero sí son casi que las mismas que se reconocen tanto en el sector público para el sector privado, pero de alguna manera podríamos decir que en el sector público están regladas de una manera más clara. Por ejemplo, en el sector público es claro los permisos, y lo habla así, los permisos de 3 días remunerados que tiene derecho el trabajador cuando tiene una causa justificada para pedirlos. Es en cualquier momento de la relación, en algún momento de la relación de trabajo, por llamarlo de alguna manera, no es la precisa para el sector público, pero cuando el servidor público en cualquier momento requiera esos permisos hasta de 3 días, se pueden dar. Obviamente, bajo unas circunstancias que no se afecte la prestación del servicio y que el servicio tenga plena justificación para el nominador o para el jefe inmediato del servidor público. En el sector privado, como lo había dicho anteriormente, están los permisos que están como de manera especificado como de manera dentro de las obligaciones generales que tiene el empleador de conceder esos permisos. Una de las licencias más conocidas es la que usted mencionaba de maternidad. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo se establece dentro de ese Código Sustantivo del Trabajo? Bueno, la licencia de maternidad es uno de esos derechos que se ha ido mejorando, por decirlo de alguna manera, en favor tanto de la trabajadora madre, pero en mayor beneficio del hijo recién nacido, porque de alguna manera el origen de la licencia se establece es en beneficio de los niños. A ver, hoy en la actualidad esa licencia está establecida ya de 18 semanas, cuando no hace muchos años la licencia no era sino de 12 semanas. Ya hoy tenemos una licencia de 18 semanas, una licencia que se puede ya establecer con claridad a partir de qué momento se puede empezar a disfrutar. De hecho, entonces en los controles que se le hace a la madre gestante, pues también se establece esa fecha probable de parto, y a partir de esa fecha que se debe establecer desde antes del nacimiento, pues también es una fecha que sirve para indicar a partir de qué momento se empieza a disfrutar esa licencia de maternidad,
y es por lo menos una semana antes de esa fecha probable de parto. Entonces sería una semana antes y 18 y 17 semanas posteriores después al parto, o a veces por una decisión médica puede ser 2 semanas antes del parto. Es como la característica de esa licencia. Adicionalmente tiene otras condiciones particulares, es que si por alguna circunstancia el niño es prematuro, tiene un nacimiento prematuro, pues esa licencia se alarga a las 18 semanas iniciales que tiene establecida la ley para la licencia maternidad, se alarga entre la fecha del nacimiento prematuro y la fecha que estaba establecida como fecha probable del parto. Esos días o esas semanas se le suman a esas 18 semanas que tiene establecido la ley, y esas son como otra de las características de la licencia de maternidad. Usted mencionaba que la ampliación de esas semanas es relativamente nueva. ¿La licencia de paternidad también? La licencia de paternidad tiene origen en la ley que se llama Ley María. Sí, pues digamos que la licencia de paternidad es de una norma, no tengo precisión, pero es de la década pasada. Es relativamente nueva. Sí, es de la década pasada. En la historia pues, de la normativa laboral sí es una licencia nueva, también se ha mejorado. Inicialmente la primera norma que estableció la licencia de maternidad la estableció de 5 días hábiles, hoy la licencia de paternidad es de 8 días hábiles. Eugenio, pongamos un ejemplo, el fallecimiento de un familiar. ¿Qué tipo de permiso o licencia es ese? ¿Cuántos días se conceden? Bueno, esa también es nueva, esa es una licencia, esa es la que se llama licencia por luto. La ley la estableció en 5 días hábiles, tiene derecho el trabajador por licencia por luto. ¿Cuál es el criterio para establecer el derecho a la licencia por luto? Entonces se reconoce por el fallecimiento del cónyuge o la compañera permanente, por parientes hasta el 2º grado de consanguinidad y parientes en el 1er grado de parentesco civil o de afinidad. Entonces esa es para la licencia por luto, está establecida de esa manera, 5 días hábiles. Con respecto a este tema de permisos, licencias, hay un tema que siempre nos preocupa a los empleados y es, ¿me lo van a descontar del sueldo? ¿Tengo que pagar ese tiempo después? ¿Cómo opera? Bueno, entonces mire, ahorita hablábamos que para los empleados del sector público están establecidos esos 3 días de permiso remunerados y la norma claramente habla de permisos remunerados. En los términos en que está redactado para el sector público, en el Código Sustantivo de Trabajo, los permisos que tiene obligación de conceder el empleador al trabajador no establece de manera clara que son permisos remunerados. O sea, la ley habla, debe concederse esos permisos. Entonces se ha interpretado de alguna manera que en principio esos permisos no son remunerados, pero la práctica, por decirlo de alguna manera, ha llevado que finalmente, o por lo menos en lo que yo conozco, la costumbre es que esos permisos por calamidad doméstica, por ejemplo, son permisos que se conceden de manera remunerada. Digámoslo de alguna manera, no está bien que a un trabajador que le toque pasar por una situación difícil, y partimos de la base que es que una calamidad doméstica es una situación imprevista y de alguna manera traumática para el trabajador, pues no está bien que aparte que le toque pasar por esa situación, encima el empleador le descontara esos días que le concedió por calamidad doméstica. Pero eso es más porque la práctica se ha hecho así. Un tema más de empatía, digámoslo así. Podríamos llamarlo de esa manera, pero no es porque sea claro en la norma del Código Sustantivo que esos días que se den son remunerados. De hecho, se establece la posibilidad que para esos permisos el trabajador
pueda compensar después en otro tiempo el tiempo que utilizó para hacer uso de esos permisos. Tenemos en este momento una pregunta de un televidente con respecto al tema del día. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Arango y mi pregunta para el abogado es, si yo solicito un permiso para ir a estudiar al extranjero, mi jefe está obligado a dármelo. Bueno, con respecto al tema de las licencias para estudio, también, digamos, hay mayor claridad para los empleados del sector público que del sector privado. Uno podría decir que para empleados del sector público es claro que las licencias de estudio son obligatorias. Es decir, cuando un empleado del sector público solicita la licencia de estudios, pues siempre y cuando no afecte la prestación del servicio y se cumpla con los requisitos que también la ley establece para tener derecho a la licencia por estudios, se le debe dar. Claro, son licencias, en principio estas sí que no son remuneradas, son licencias no remuneradas. En el sector privado es más difícil establecer si es obligatorio o no las licencias de estudio. Digamos que ya es un acuerdo entre el empleador y el trabajador que se conceda la licencia de estudio. De alguna manera, digamos que cuando estamos hablando de licencias para estudio, normalmente estamos hablando de licencias para estudios superiores o para especializaciones, y uno pensaría que pues para la empresa es beneficioso que su personal tenga mejor capacitación y mejor nivel de conocimiento. Seguramente eso redunda en la competitividad de la empresa, pero no está establecida que sea obligatorio darle la licencia para estudio. Ahora, si es el empleador el que necesita que el trabajador se capacite y asista a alguna formación, algún curso, pues de alguna manera algún tipo de estudio, ahí ya ni siquiera podríamos estar hablando de licencias, porque si es el empleador el que demanda que el trabajador se forme, pues no solamente le va a dar el tiempo para que se forme, sino que adicionalmente le debe pagar ese tiempo que dedica a los estudios, porque de alguna manera lo está haciendo porque la empresa le dio la instrucción y porque lo está haciendo formándose para la misma empresa. ¿Y pagarle el estudio? Seguramente en ese caso si es la empresa que le dijo, bueno, necesitamos, también va a pagar, la empresa es la que va a pagar su estudio. Volvamos al tema de los permisos. Comúnmente, o el permiso que más pedimos los empleados, creería yo, es para asistir a citas médicas, a todo ese tema de salud. ¿Está obligado el empleador a darlo? ¿Se debe pagar el tiempo después? Bueno, mire cómo es el sistema de salud en el país, y nosotros nos vamos a enfocar, nosotros los que vivimos en estos municipios pequeños, en la provincia que decimos, sobre todo con el tema de especialistas, que es que hoy en día el sistema de salud, quien acude, el trabajador que acude a la cita médica, normalmente entra a una cita con médico general porque es el paso previo para recurrir a un especialista, o a veces es una cita médica pero entonces digamos, si yo voy al médico porque es una atención de urgencia, que es una situación imprevista, digamos que eso es un permiso que podría establecerse no dentro de la calamidad doméstica, pero sí que tenga que conceder el trabajador, es una urgencia. Ahora, si yo entro por una cita solicitada porque tengo una dolencia y necesito que me vea el médico,
Digamos que eso está en el mismo tipo de permisos que veníamos hablando ahora y que establece el Código Sustantivo del Trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo no es claro en decir que esos permisos son remunerados. En principio, y como el Código no lo dice, pues podría perfectamente yo conceder el permiso para la cita médica y no estaría obligado en principio a pagar ese tiempo, o podría acordar con el trabajador que reponga el tiempo después. Pero como digo yo, ese no es el deber ser. Es decir, así está en la ley, digamos que igual las normas del Código Sustantivo del Trabajo son normas que van ya cumpliendo los 100 años, las relaciones de trabajo han cambiado mucho, entonces tampoco es común que a los trabajadores les cobren. No hay quien, no hay el empleador que, no falta, que lo haga, pero no es lo común que a un trabajador le dejen de pagar ese día o que lo obliguen a reponer el tiempo en otro momento. Sí, porque en este tema de provincia, como usted lo dice, no es 1 horita, 2 horitas, sino que es un día cuando se trata de especialistas. Sigamos en este tema, en esta línea de la salud, y es las incapacidades médicas. ¿Se deben pagar? Claro que sí. En principio, pues, esa es la garantía del sistema de seguridad social. En primer lugar, garantizar la prestación de servicios de salud al trabajador que lo requiera, bien sea por una enfermedad general o por accidente de trabajo o por enfermedad profesional. Pues según el origen del diagnóstico, por decirlo de alguna manera, será quien la aseguradora del sistema quien tiene que pagarle. Pero entonces la afiliación al sistema de seguridad social le garantiza al trabajador básicamente eso, atención en salud, y en casos tal de que por su enfermedad, en fin, tenga que ausentarse del trabajo, no pueda, pues también recibir el sustento. Entonces sí se le pagan esas incapacidades y en principio es responsabilidad de la EPS, si la enfermedad es de origen común, pagar esas enfermedades a partir del segundo día de la incapacidad. La EPS tiene la obligación de pagar, los primeros días los debe asumir el empleador. Sigamos en este tema de la salud, y es si yo como empleada tengo un familiar hospitalizado, no tengo quien lo cuide, ¿el empleador me debe dar permiso para yo ir a cuidar de ese familiar? Mire, eso es casi que una situación típica de lo que se llama una calamidad doméstica, ¿cierto? Esa situación que afecta el entorno familiar, a la familia. Debemos de estar hablando, en principio, pues de un miembro de la familia. Así sea, acuérdese que hoy la Constitución y los desarrollos jurisprudenciales han ampliado ese concepto de familia bastante, ¿cierto? Entonces, digamos que, vuelvo y le digo, todas estos permisos tienen que tener primero la justificación, es decir, no porque sea un familiar necesariamente es una calamidad doméstica. Es decir, si se puede acreditar de manera razonable que yo, el trabajador, soy la única persona, miembro de ese grupo familiar, quien pueda atenderla, o yo me atrevería más, no necesariamente del grupo familiar, pero si es un allegado muy cercano, por vínculos de amistad o alguna cosa, y yo soy la persona en el momento, la única persona que pueda atenderla, yo pienso que ahí podría pensarse que estamos en una típica calamidad doméstica, entonces sí habría que dar el permiso al trabajador. Eugenio, tenemos otra pregunta de un televidente, miremos de qué se trata. Mi nombre es Daniel David Marín y mi pregunta para el abogado sería, ¿en qué consiste un permiso de trabajo no remunerado? Los permisos de trabajo no remunerados, digamos que se pueden asociar más a esas licencias
de larga durabilidad en el tiempo. Es decir, lo que hablábamos ahora, una licencia de estudio. En principio, si yo solicité licencia porque necesito estudiar y es un curso o en fin que me demanda por lo menos 6 meses, pues es razonable entender que para una empresa es difícil asumir el costo de un trabajador por 6 meses. Entonces, digamos que es el típico permiso no remunerado o la licencia no remunerada. Se dan para esos eventos en que el trabajador necesita ausentarse un periodo largo de su sitio de trabajo, o lo que también en el sector público se llaman las licencias ordinarias, que también están establecidas en la ley y dice que los servidores públicos tienen derecho por lo menos a licencias no remuneradas de 60 días continuos o discontinuos al año que podrían ser prorrogables por 30 días más. Entonces, cuando se habla de permisos no remunerados, uno podría asociarlos a esas situaciones que no están asociadas a una situación de fuerza mayor o a una situación justificada por la cual el trabajador se tenga que ir. Puede ser, piense usted en el sector privado, porque a un trabajador le han hecho una oferta de alguna otra parte o porque necesita ir al exterior, entonces pide esos permisos no remunerados que no tienen nada que ver con asuntos de la empresa, pero que el trabajador lo necesita, entonces solicitan. Y también es claro y es bueno precisarlo que no siempre es obligación del empleador conceder esos permisos. El Código Sustantivo del Trabajo establece situaciones en las que se pueda dar ese permiso o un límite de días que se puedan otorgar no remunerados. No, el Código no establece una norma expresa, como le digo, solamente dentro de lo que habíamos dicho ahora, dentro de esa norma que establece las obligaciones generales que tiene el empleador, establece esos permisos que mencionamos ahora. Esos son los que la ley dice de cuando se den las situaciones de facto para concederlos, los debe conceder. Los otros, los que llaman ya permisos no remunerados, ni se establece un límite para ellos, ni tampoco, y como le digo, se establece obligación para el empleador de concederlos. Siempre va a ser acuerdo entre las partes para conceder o solicitar esos permisos. Vamos finalizando este espacio el día de hoy, pero volvamos a ese tema de calamidad doméstica. Mencionábamos que una calamidad puede ser enfermedad de un familiar, de un allegado, y que yo esté llamado a cuidar de él. ¿Qué otros casos o situaciones pueden dar a calamidad doméstica? Mire, lo que pasa es que ese es un concepto que es bien difícil de precisar, porque ni siquiera la norma lo ha establecido, ni los desarrollos jurisprudenciales tampoco lo han delimitado, pero siempre se asocia con esa situación imprevista que se presenta al interior de un hogar o de una familia, que afecta directamente al trabajador y que el trabajador está llamado a hacerse frente a ella. Esas serían como las situaciones así, por decirlo, objetivas que uno pudiera decir definen una calamidad doméstica. La práctica llevó hace muchos años que cuando el trabajador se casaba, contraía matrimonio, entonces se le da un permiso para que se fuera, en su luna de miel, en fin, se le concedía y siempre se asoció ese permiso a calamidad doméstica. No tendría nada que ver, pero no existiendo expresamente ese permiso, lo asociaban a la calamidad doméstica. Como en derecho, todo caso es particular. Exactamente. Eugenio, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación al programa y nuevamente reiterarles la disposición desde la Inspección de Trabajo a acompañarlos en este programa en lo que sea importante para la audiencia.
Claro que sí, esperamos tenerlo nuevamente por acá. A ustedes televidentes, muchas gracias también por haberse conectado con nosotros y estar pendientes a este espacio que realizamos desde OPAN Televisión para ustedes. Nos encontramos en una próxima emisión. AUPAN, la televisión de los andinos.